Buenos días a todos y bienvenidos a esta primera sesión de webinars del año 2020. Mi nombre es Xavier Pérez, soy el responsable de seguridad alimentaria y calidad de AECOC. Mi compañera Eva, que está conectada también al webinar, me confirma que se me oye bien, que se ve correctamente, que todo funciona como es debido. Así que, bueno, esto es positivo. Empezamos bien el año con la tecnología, así que no debería haber ningún problema. Simplemente deciros que si durante la sesión hubiera algún corte, por favor, avisadme. Todos tenéis un chat para hacerme llegar comentarios o preguntas. Si vierais que hay algún problema técnico, avisadme para intentar solucionarlo. No es habitual, con lo cual no debería haber ningún problema y la sesión deberá transcurrir perfectamente. Para los que sois nuevos en este tipo de sesiones de formación, explicaros un poco cómo funcionan. Son sesiones de 1 hora, no podemos, todas las recomendaciones de formación online recomiendan no superar 1 hora en un curso webinar porque bueno, es difícil mantener la atención, por eso nuestras sesiones son de esta duración. Yo no puedo gestionar el turno de preguntas, digamos, utilizando el micro y hablando, pues estoy solo en la sala, con lo cual tengo mis ciertas limitaciones, digamos, para poder gestionar todas estas cuestiones, pero sí que si durante la sesión hubiera alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no haya quedado clara o queráis comentar alguna cosa más concreta sobre vuestra actividad, como os digo, tenéis un panel de chat para hacerme llegar a cualquier pregunta. Yo durante la sesión iré haciendo alguna parada en la explicación, iremos chequeando preguntas que hayan entrado para poder dar respuesta. Ya os adelanto que a veces pues, es complicado responderlas todas, bien por el volumen de preguntas que entran o bien porque son preguntas que requieren que consulte la normativa antes de daros una respuesta definitiva, ¿no? Cuando son preguntas muy específicas de un sector muy concreto, pues no tengo toda la normativa memorizada de pe a pa, con lo cual pues igual debería responderla después. No os preocupéis, ¿no? Si yo no puedo responder durante la sesión, todo esto queda registrado en la plataforma y la semana que viene os haría llegar mi respuesta escrita vía correo electrónico para resolver aquellas dudas que os hayan surgido. En cuanto a las diapositivas que veremos a continuación, las tendréis a vuestra disposición. La semana que viene, desde el área de formación, os mandarán una encuesta vía email, una encuesta de valoración de estas sesiones de formación en las que os pedimos que seáis sinceros y que las contestéis, por favor, porque estas verificaciones con vosotros nos ayudan siempre a mejorar aspectos que sean mejorables de estas sesiones. En esa encuesta que os mandaremos, encontraréis un link que os llevará a una carpeta de descarga de documentación donde no solamente encontraréis estas diapositivas, sino que encontraréis también otro tipo de documentación, normativas, guías que os ayudarán a interpretar o aplicar correctamente el reglamento 1169, que es en el que se basa esta formación. ¿De acuerdo? Creo que no me dejo nada de introducción, así que como el curso va cargado de contenidos, empezamos ya con la sesión. No voy a perder mucho tiempo en explicar quiénes somos por dos motivos. Uno, para no comerme tiempo del webinar, que es lo que realmente os interesa. Y es que además tampoco hacemos tantas cosas que es complicado sintetizarlas en un minuto. Sí que os recomiendo que entréis en nuestra página web en www.aecoc.es. Ahí está todo perfectamente explicado, lo que hacemos en materia de formación, congresos, seminarios internacionales, servicios, guías de buenas prácticas, recomendaciones, lo tenéis todo bien estructurado y además os recomendamos que os registréis como usuarios de la web y nos indiquéis cuáles son vuestros intereses o vuestras preferencias para ser un poco más finos luego a la hora de comunicaros ciertas actividades de AECOC. Bien, ¿qué veremos durante la sesión de hoy? Hoy vamos a centrarnos principalmente en los requisitos de información obligatoria que contiene o que regula el reglamento 1169/2011 o el reglamento de información al consumidor. De esta sesión hay una segunda sesión la semana que viene donde hablaremos de la información nutricional obligatoria. Es decir, que este tema de la información nutricional hoy no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar en el resto del reglamento y vamos a dejar la información nutricional para la siguiente sesión por dos motivos, básicamente. Uno, porque por extensión y por contenido ya motiva a hacer un webinar específico. Ya nos da para hacer 1 hora de formación solamente hablando de información nutricional. Este es un motivo. El segundo motivo es que hay sectores o hay categorías de producto que no están afectados por la obligación de incluir la tabla nutricional en sus etiquetados. Por ese motivo decidimos separarlos para que cada uno se apuntara a aquellas sesiones que le sean de interés o que le apliquen de forma más directa.
Bien, vamos a hacer una muy breve introducción sobre conceptos generales de la información al consumidor. Luego hablaremos de la legibilidad de etiquetas. Esto será una slide muy breve, porque digamos que el reglamento tampoco es que defina grandes cosas medibles o objetivas, pero sí que os adjuntaremos una guía de recomendaciones para cuando tengáis que diseñar etiquetas, cómo hacerlo para que sean fácilmente legibles. Nos vamos a parar sobre todo en la información obligatoria de los productos envasados y luego hacia el final del webinar haremos unas pinceladas sobre qué requisitos se trasladan a la venta a distancia, es decir, cuando esta venta no es física o no es presencial, sino que compramos a través de una página web, por ejemplo, y qué requisitos aplicarían en los productos que o bien se suministran al consumidor sin envasar, a granel o platos preparados, por ejemplo, o aquellos que se envasan en los puntos de venta y se dejan en un mural a libre disposición del consumidor. Ahí la normativa contempla determinados escenarios que repasaremos hacia el final del webinar. Durante la sesión iremos jugando un poco con preguntas-respuestas que además salen de un documento de la Comisión Europea que también nos adjuntaremos para ayudaros a interpretar mejor el Reglamento de Información al Consumidor. Bien, el Reglamento 69, que ya ha llovido bastante desde que se publicó, ya estamos hablando de camino de los 9 años ya, entró en vigor en diciembre de 2014 y básicamente introducía unas novedades relativamente importantes en cuanto al etiquetado de productos. Lo primero y más importante que no veréis aquí es que básicamente el reglamento lo que busca es uniformizar la normativa de información al consumidor a nivel europeo. Es decir, que ya que estamos en un mercado común, tengamos unas normas comunes de información al consumidor para facilitar la libre circulación de mercancías. Pero, evidentemente, si nos metemos en el contenido del reglamento, se clarifican un poco quién es el responsable del producto. Ahora veremos quién se considera operador responsable de un producto. Trata de hacer etiquetas más legibles. Se ha revisado el tamaño de la letra principalmente. Una de las novedades que más ruido o más noticias o titulares generó fue toda la cuestión vinculada con los alérgenos, ¿no? La indicación en el etiquetado, el resaltar de alguna manera aquellos ingredientes que son alérgenos de declaración obligada. La información nutricional también supuso un gran cambio, pero como os digo, esto lo veremos en la siguiente sesión del webinar. Y ahora recientemente se está hablando mucho del tema de la indicación del país de origen y demás, básicamente porque este año, en abril de 2020, entra en vigor la indicación del origen del ingrediente primario cuando es distinta al origen del producto. ¿Vale? Esto veréis que hay un escenario que es bastante claro y otros que son mucho más subjetivos e interpretables. Luego lo veremos, pero también os adjuntaremos información o documentación anexa sobre esta cuestión. A ver que encuentre, perdona, el cursor. Aquí, vale. En cuanto a legibilidad de etiqueta, aquí hay una cuestión que es objetiva, medible y fácilmente verificable si la estamos cumpliendo o no. Y luego hay otras cuestiones que son un poco más subjetivas. Lo que marca el reglamento básicamente es la altura de la letra. Es decir, define una norma general que es que la altura de la letra X minúscula, es la que se utiliza para medir la altura, digamos, de lo que sería una letra que no tiene ni apéndices superiores ni inferiores, es de 1,2 milímetros. Altura mínima, puede ser más grande si queréis, pero como mínimo tiene que ser 1,2. El reglamento contempla una excepción y es en el caso de que la etiqueta tenga una superficie inferior a 80 centímetros cuadrados, ese tamaño de letra puede bajar a 0,9. Pero de ahí ya no nos podemos mover, ya no podemos bajar más. El resto de cuestiones suelen ser cuestiones más subjetivas. La tipología de la letra, los colores, el interlineado, el espaciado entre letras, etcétera. Son cuestiones que el reglamento no entra a definir claramente, pero sí que evidentemente tienen un efecto sobre la legibilidad de la etiqueta. Para ello, os adjuntaremos esta guía que veis aquí, que la editó FIAP, la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, donde da consejos o recomendaciones sobre estas cuestiones. Yo creo que es un documento muy útil que os adjuntaremos con la documentación del curso. Y luego otra cuestión es que todas las menciones obligatorias que veremos durante la sesión de hoy, todas tienen que estar escritas con letras y o números. El uso de símbolos, dibujos, pictogramas, lo que queráis, es complementario, nunca sustitutivo del texto y la información obligatoria. Aquí el reglamento evidentemente persigue que la información sea clara, transparente, veraz, fácil de entender para el consumidor, con lo cual esto es una medida que se dirige hacia ahí. Yo puedo malinterpretar un dibujo o puedo malinterpretar un símbolo, pero si sé leer, pues el texto lo interpretaré correctamente.
Cuando hablamos de superficie mayor de una etiqueta o de un envase, si estamos hablando de etiquetas planas o de envases rectangulares, ¿no? Con volumen, ahí es fácil de calcular, ¿no? Es el alto por el ancho y hasta eso es trigonometría básica. Pero ¿qué pasa cuando el envase no es rectangular? ¿Qué pasa cuando estamos hablando, por ejemplo, de envases cilíndricos, como puede ser una lata o una botella? En estos casos se considera que la superficie máxima, digamos, etiquetable, sería, en el caso de una lata, es todo el lateral de la lata, ni la tapa ni el culo de la lata cuentan, sería solamente la superficie lateral, es decir, que si arrancáramos la etiqueta y la pusiéramos plana encima de una mesa, pues ahí sabríamos qué superficie tiene, ¿no? Multiplicaríamos el ancho por el alto y ya está. En el caso de una botella es algo parecido, no cuenta como superficie etiquetable ni el cuello ni el hombro, pero sí ya todo el resto del cuerpo de la botella. ¿Y qué menciones se consideran obligatorias en cuanto a la información al consumidor? Pues aquí os dejo la lista que iremos repasando durante la sesión de hoy. La denominación del alimento, denominación legal o habitual, no descriptiva ni de fantasía ni comercial, sino una denominación. Existen dos tipos de denominaciones en un producto. La denominación comercial, que es bajo la que se vende el producto, y la denominación del alimento, que es la que explica sin adornos qué es lo que hay dentro. Luego veremos algunos ejemplos de esto. La lista de ingredientes, evidentemente hay excepciones. Si, por ejemplo, si el producto no tiene ingredientes, es monoingrediente, en este caso no sería necesario, pero en criterio general, la lista de ingredientes, si los tiene, es obligatoria. Y además, dentro de esta lista, indicando aquellos que son alérgenos de declaración obligada y, en determinadas circunstancias, el porcentaje o la cantidad relativa de determinados ingredientes. Esto veremos después qué escenarios contempla el reglamento. Veremos que hay algunos que son muy claros y muy fáciles de interpretar y hay otros que son mucho más subjetivos e interpretables y ahí, ya os soy transparente, bueno, es difícil garantizar que sea cual sea la decisión que toméis, todos los inspectores de sanidad vayan a tomar el mismo criterio que vosotros, con lo cual ahí la discusión puede estar servida. En cuanto a otro atributo obligatorio sería la cantidad neta, la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad, las condiciones especiales de conservación y las de utilización si son necesarias para hacer un correcto uso del producto, el nombre o la razón social y la dirección del operador responsable de ese producto, es decir, de la empresa que es responsable de ese alimento, país de origen o lugar de procedencia, cuando sí esté previsto, bien por la normativa específica que regule un sector concreto, o bien según los criterios que se definen en el artículo 26, que luego veremos. Modo de empleo, si es necesario para hacer también una buena preparación del producto. Grado alcohólico, si es un producto que tiene más de 1,2% de volumen alcohólico adquirido. Y la información nutricional, que ya os digo que lo veremos la semana que viene, que es obligatoria en la inmensa mayoría de productos, pero no en todos. Y ahí la semana que viene veremos qué categorías están fuera de esa obligatoriedad de incluir esta tabla. Bien, vamos a aclarar primero quién es el operador responsable de un producto y qué responsabilidades tiene esta empresa sobre el producto. El reglamento define que el operador responsable del producto es aquel que debe garantizar que la información que contiene la etiqueta cumple con la normativa vigente, es transparente, es veraz, está actualizada, no induce error, no engaña, no confunde al consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además se compromete, evidentemente, a mantenerlo actualizada según las modificaciones que se produzcan. En condiciones normales, el operador responsable de un producto es el dueño de la marca, ¿no? Si yo fabrico con mi marca, evidentemente yo soy el dueño de ese producto, soy el responsable de ese producto. Es cierto que muchos de vosotros probablemente estéis fabricando con marca de un tercero, ¿vale? La agencia española de seguridad alimentaria, en una pregunta de interpretación del reglamento, se posicionó diciendo que en principio, aunque si el fabricante no es el dueño de la marca y la marca va con, pues, por ejemplo, una marca de un distribuidor, que debería ser ese distribuidor quien fuera responsable del producto. Eso no siempre se da y yo eso lo interpreto como una recomendación, no como un imperativo legal. Es decir, ahí podría haber una decisión entre dos empresas de quién es el que pone los datos como operador responsable. Yo creo que lo más lógico es que sea el quien pone la marca, pero es mi opinión. Luego habría otro escenario que sería que yo no fabrico, sino lo que hago es importar productos de fuera de la Unión Europea a nuestro mercado, ¿vale? Por ejemplo, de Estados Unidos o, por ejemplo, de China o de Sudáfrica. Si yo soy el operador que está trayendo estos productos aquí, yo soy el encargado y el responsable de que estos productos
una vez llegan a territorio europeo, cumplen con la normativa europea, con lo cual los datos de operador responsable que tendrán que figurar en la etiqueta son los míos como importador. Básicamente porque la autoridad competente europea no tiene ninguna capacidad sancionadora en países terceros, con lo cual tienen que poderse dirigir a una empresa que esté ubicada en territorio europeo para cualquier problema que tenga ese producto, hacer el requerimiento que consideren necesario. Bien, aclarado este tema, vamos a entrar ya en los atributos que hemos visto en el listado anterior. Primero, y evidentemente común a todos los productos, esto no escapa a ningún producto alimentario, que debemos hacer constar cuál es la denominación del alimento. Y debemos hacer una secuencia lógica de decisión. Primero, si hay una denominación jurídica, está claro, esa es la denominación que tenemos que utilizar. Hay sectores que están altamente regulados, donde en el apartado de definiciones, por ejemplo, se define qué se entiende, pues no sé, por queso Edam, por ejemplo, o qué se entiende por chorizo, o qué se entiende por... ¿no? Hay definiciones claras de ese tipo de productos, ¿no? En caso de duda, tenéis os dejo este link que os llevará a una web del MAPA, donde se recopilan las legislaciones por sector. Y eso es muy útil porque tú puedes entrar ahí y ver si hay normativa específica que regule algún tipo de denominación y demás, y ahí te puedes ubicar un poco en todo el marco normativo que os aplica. A falta de denominación jurídica, lo que se utiliza es una denominación descriptiva, una denominación habitual, una denominación que intente explicar sin artificios qué es lo que hay dentro, ¿vale? Y esto a veces puede ser un poco complicado, ¿vale? Pero en ningún caso deberíamos sustituirlo por una descripción comercial o una marca comercial. Y aquí os pongo algunos ejemplos. La nocilla, por ejemplo, es una marca comercial. Nutella es una marca comercial. No son productos, aunque todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de nocilla, no describe en absoluto qué es lo que hay ahí dentro. La denominación del producto, que además coincide perfectamente con la que tendría la Nutella, es crema al cacao con avellanas. Es una denominación completamente descriptiva. En el caso, por ejemplo, de cornflakes o cereales de desayuno, que aunque parezca que esto es muy descriptivo, no sé ni qué cereal es, ni cuál es su estado físico, y además la denominación me está diciendo que es para desayuno, pero ¿qué pasa si yo quiero utilizarlos para merendar? Es decir, tampoco me da mucha información. Esto es más comercial que otra cosa. La denominación de producto en este caso son copos de maíz tostados, que independientemente de la marca que sean, van a tener la misma denominación. Aquí probablemente os surjan dudas y ya no os anticipo que es muy difícil a priori poder poner ejemplos de todo lo que os puede pasar. Con lo cual, lo que sí que os invito es que si tenéis alguna duda en cuanto a la denominación que os aplicaría en algún producto de vuestro catálogo, pues que nos mandéis un email y entre los dos pues intentaremos resolver esas dudas que podáis tener. La denominación del producto, y esto se contempla en un anexo del reglamento, a veces debe ir acompañada de información adicional, ¿no? O de información concreta que termina de explicar bien qué hay dentro de ese envase. Por ejemplo, os pongo algunos ejemplos, no son todos porque el anexo es más largo, pero sí que he intentado coger los más habituales. En todo caso, os recomiendo que chequeéis el anexo donde está explicado esto porque hay más escenarios de los que os voy a plantear ahora. Una situación sería la condición física a la que ha sido sometido ese producto si su omisión puede inducir a error. Veréis que el reglamento está lleno de cuestiones de este tipo, ¿no? Sí puede inducir a error al consumidor. Esto es complicado que estemos todos de acuerdo cuando una situación induce a error o no, ¿no? Cada uno tendrá su forma de opinarlo. Para mí lo más importante es que toméis la decisión que toméis, que estéis seguros de la decisión que habéis tomado y que sea razonada y que la podáis defender, ¿eh? En este sentido. Por ejemplo, si yo voy a un línea del supermercado y tengo un envasado al vacío con salmón fileteado y a mí no me dicen si ese salmón es ahumado o no es ahumado, visualmente yo no tengo por qué saber diferenciarlo. Con lo cual, si omito esa información, podría inducir error al consumidor. Con lo cual, deberíamos decir salmón ahumado. Cuando se venden productos liofilizados, que tú no ves desde fuera el contenido, ¿no? Fruta liofilizada, por ejemplo, si yo no veo el contenido que hay dentro, si no me indican que es liofilizado, pues igual me llevo una sorpresa cuando hago el paquete, con lo cual son atributos de información que deben acompañar esa denominación del producto, ¿no? Ultracongelado, etcétera, etcétera. Si el producto se ha conservado y se ha distribuido en congelación
y se descongela para su venta. Esto os pongo un ejemplo. Yo antes trabajaba de consultor y tenía un cliente que se dedicaba a hacer tartas heladas, de limón, de nata, de trufa, etc. Y su actividad era en congelación, pero tenía un cliente específicamente que le pedía que lo etiquetara para refrigerado. Bueno, pues ahí tenía que aparecer que esa tarta estaba descongelada. ¿Por qué? Porque podía afectar al proceso, ese proceso podía afectar a la calidad o a la seguridad del producto, principalmente a la calidad, pero debe constar cuándo su omisión puede inducir a error. Otra situación sería si yo he sustituido un ingrediente habitual que lleva ese producto por otro. Imagínate, un gazpacho. Gazpacho, todos sabemos lo que es, una sopa de tomate y otras hortalizas. Pero ¿qué pasa si yo retiro parte del tomate y del agua y añado sandía, por ejemplo? Bueno, pues la denominación tiene que indicar esa sustitución, gazpacho de sandía. Si hemos añadido proteínas de un origen distinto a la del producto, ¿vale? Esto a veces se utiliza, por ejemplo, en charcutería, en pechuga de pavo, que se pueden añadir proteínas lácteas, por ejemplo, y demás, para subir el valor proteico. Bueno, pues ahí habría que indicarlo, ¿no? La denominación del producto con proteínas lácteas añadidas. Aquellos productos cárnicos o productos derivados del pescado que están hechos a partir de piezas o de trozos, pero tienen un aspecto conjunto y parece que sea una pieza única, también deberían indicar que están elaborados a partir de piezas de carne. Del mismo modo, si el envoltorio de un embutido no es comestible, también debe indicarse la denominación del producto. Y bueno, esto es importante, yo creo que cada vez ya lo estamos corrigiendo más, pero cuando vendemos aceites o grasas de origen vegetal o cuando estas forman parte de los ingredientes de un producto, debemos indicar el origen de ese vegetal. Si es oliva, si es girasol, si es palma o si es coco, ¿vale? Y añadiendo también si está total o parcialmente hidrógeno. Bien, como os digo, las casuísticas se amplían, es decir, no nos quedamos aquí. He tratado de hacer un repaso a las más comunes o a las más habituales, pero estoy abierto a que me hagáis llegar cualquier duda en este sentido. Segundo atributo obligatorio, lista de ingredientes. Aquí no es que haya habido mucho cambio en lo que es la lista de ingredientes se refiere como tal. Siempre tiene que ir encabezada de la palabra ingredientes, 2 puntos, se indican los ingredientes en orden decreciente, según se han añadido en el producto, es decir, de mayor cantidad a menor cantidad, y se designarán por su denominación específica, es decir, la denominación que hayamos utilizado como norma general si ese ingrediente se vendiera como producto individual, digamos, ¿no? Es decir, tenemos que aplicar esa misma norma cuando trasladamos la identificación del ingrediente en esa lista. El tema de nanomateriales de momento no entro porque esto está muy en el aire todavía y creo que tampoco son de uso general en la industria, con lo cual no quiero liaros con este tema. No requieren lista de ingredientes, es decir, hay escenarios en los que no estaríamos obligados a poner una lista de ingredientes. Como os decía al principio, uno de estos escenarios es si el producto que estamos vendiendo es monoingrediente y la denominación del producto ya deja claro qué es lo que estás comprando. En ese caso no es necesario poner lista de ingredientes. Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra. Está claro que hay ahí dentro, ¿no? O leche pasteurizada o harina de trigo. Cuando estamos vendiendo estos productos simples, si la denominación ya es suficientemente clara, no hace falta lista de ingredientes. Luego hay otros escenarios donde podríamos obviar la lista de ingredientes en determinados sectores, como serían los vinagres, los quesos, los lácteos fermentados, las aguas carbónicas y las frutas y hortalizas frescas. Básicamente en estos escenarios lo que se dice es si los ingredientes que estamos utilizando, por ejemplo, para hacer un queso, son los mínimos necesarios para fabricarlo, es decir, el cuajo, la leche, los fermentos y la sal, si nos quedamos ahí, no sería necesario incluir una lista de ingredientes porque se entiende que un queso llevará eso, ¿no? Llevará esos ingredientes, como mínimo. Esto está regulado en el propio reglamento, sí que os diría que en caso de duda, en alguno de estos sectores me lo hagáis llegar. Del mismo modo, las bebidas alcohólicas tampoco están obligadas a incluir lista de ingredientes. Cada vez se ven más, sobre todo en el mundo de la cerveza, cada vez se ven más productos que llevan lista de ingredientes. Perfecto, me parece un ejercicio fantástico de transparencia, pero es voluntario, es decir, no están obligados a hacerlo.
No entro a valorar si esta medida es polémica o no, ¿eh? Simplemente me quedo en lo que dice la normativa. Bien, esto es en cuanto a criterio general. Vamos a hablar ahora de estas dos particularidades que veíamos al principio. La indicación de determinados ingredientes, es decir, de la cantidad relativa que hay de algunos ingredientes, y después hablaremos de los alérgenos. Perdonaré. El resfriado aprieta ya, el invierno hace estragos. Estos cambios de tiempo no pueden ser buenos. Hay básicamente tres escenarios que contempla el reglamento en los que yo estaría obligado a indicar el porcentaje de algún ingrediente. Escenario número 1. Cuando figura en la denominación del alimento, ¿no? Cuando ese ingrediente forma parte de la denominación del alimento, fácil de entender y fácil de aplicar, o cuando el consumidor lo asocia a ese producto. Este escenario, para mí, es mucho más difícil de interpretar porque yo no sé qué asocian todos los consumidores cuando van a comprar un producto. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo una pizza de jamón y champiñones, en los ingredientes tendré que especificar claramente qué porcentaje hay de jamón y qué porcentaje hay de champiñones. O si vendo una mousse de salmón o un helado de chocolate, estos ingredientes que forman parte de la denominación deberán llevar al lado del ingrediente un paréntesis indicando el porcentaje relativo que tiene. Esto es una medida de transparencia, ¿no? Si yo vendo una crema de bogavante que tiene 0,01% de bogavante, pues el consumidor ya decidirá si para él es suficiente o no, pero como mínimo yo le facilito la información. Podría ser que no fuera un ingrediente concreto, sino que fuera una categoría de ingredientes. Por ejemplo, empanada o lasaña de verduras. No, en este escenario no es necesario que yo entre a decir qué porcentaje hay de cada una de las verduras, pero sí debo indicar qué porcentaje global de verdura hay ahí dentro, ¿no? Porque es lo que estoy haciendo constar en la denominación del producto. Estos dos escenarios son, creo, claros y no hay muchas dudas en este sentido. Puede surgir alguna duda puntual, pero en general es bastante claro de entender. El tercero me parece mucho más peligroso, ¿no? Que es cuando el consumidor asocie un ingrediente concreto a un producto que está comprando. Y este ejemplo que pongo aquí, el porcentaje de la carne de cerdo en un salami, o en un chorizo, o en un salchichón, porque al final simplemente es un ejemplo, esto sale de un documento que compartiremos con vosotros donde se intentan dar pautas de interpretación y, bueno, algunas ayudan y otras siguen generando muchas dudas, porque por esta regla de 3 podríamos decir, bueno, el consumidor cuando va a comprar mayonesa asocia que la mayonesa está hecha principalmente a partir de huevo, debería indicar el porcentaje de huevo o cualquier otro tipo de producto que se os ocurra, ¿eh? Con lo cual esto entiendo que es un escenario un poco peligroso. Yo os facilitaré esta documentación con los ejemplos que aparecen ahí, intentaros ayudar a interpretar vuestro escenario y en todo caso, cualquier duda lo comentamos. Segundo escenario. Cuando no forma parte de la denominación del alimento, es decir, no aparece en texto en ningún sitio, pero en el envase se resalta de algún modo, bien a través de una imagen, de un dibujo, de un esquema, de un pictograma, de algo. En esos casos deberíamos hacer constar el porcentaje de esos ingredientes que aparecen en esa foto. Ojo, solamente si destaco algunos ingredientes. Es decir, si no es que traslade toda la lista de ingredientes a las fotos, sino que yo elijo 3 o 4 que son los que me interesan a nivel publicitario y los traslado a la etiqueta con una foto. En esos casos yo debería informar de ese porcentaje. Cuando aparecen todos los ingredientes del producto, esto no aplica, ¿vale? No es necesario entonces informar, porque no estás destacando ninguno por encima del resto, con lo cual no es necesario aplicar esta medida de transparencia. Tampoco aplica cuando es una sugerencia de presentación, ¿eh? A veces los fabricantes en el envase utilizan una foto de no lo que te están vendiendo, sino cómo quedaría un producto, ¿no?, que tú comerías. Por ejemplo, yo te vendo una hamburguesa y en la etiqueta ya aparece una hamburguesa ya con el pan, la lechuga, el tomate ya cocinado y demás. Bueno, pues si ponéis sugerencia de presentación a pie de foto, entonces ya esto no os aplica. Y tampoco afecta cuando los dibujos que aparecen son instrucciones para preparar el alimento, ¿no?, o para el modo de empleo. Ahí tampoco aplicaría. Y aquí os pongo un ejemplo, un caldo casero de pollo, donde en la lista de ingredientes, como veis aquí,
indica el porcentaje de pollo fresco por dos motivos, porque aparece en la denominación del alimento que veríamos detrás, esto sería probablemente, esto es la denominación comercial, en una denominación de producto nunca podríamos poner casero, porque no está regulado este concepto. A nivel comercial, bueno, pues hay más creatividad, pero bueno, en todo caso, luego al final de la sesión os informaré de un proyecto, una iniciativa que hemos lanzado, que además incluiremos también cursos de formación online, que precisamente intenta aclarar un poco el uso de estos conceptos, que a veces están un poco en una zona muy indefinida. Pero fijaros, no quiero irme por las ramas, fijaros otro tipo de ingredientes como el apio, la patata, la cebolla, la zanahoria, el puerro. ¿Por qué indicamos el porcentaje? Pues porque aparecen en esta foto y no aparecen otros ingredientes como la sal, las especias o la grasa de cerdo, por ejemplo. Entonces, como estoy destacando algunos en concreto, pues los tengo que incluir ese porcentaje en la lista de ingredientes. Y vamos al tercer escenario. Este para mí es igualmente difícil, igual que hablábamos antes de qué interpreta el consumidor. Para mí también es muy difícil entender qué motiva a un consumidor comprar un producto, ¿no? Pues cada consumidor tendrá sus motivaciones. Te dicen, bueno, deberías indicar el porcentaje cuando sea esencial para poder definir un alimento y distinguirlo de productos con los que se pueda confundir. Perfecto. Hombre, yo entiendo que depende del producto, pues sí, el porcentaje a lo mejor te afecta, ¿no? El ejemplo que os ponía antes, ¿no? Pues una crema de mariscos, pues evidentemente depende de qué mariscos hay ahí dentro, pues te va a parecer más o menos de calidad, pero es que el propio documento que os adjuntaremos dice que esto afecta a una gama muy limitada de mayonesas y pone casos, por ejemplo, como la mayonesa o el mazapán. Esto sobre todo obedece muchas veces más a un tema de transparencia para un consumidor nacional, obedece más a diferencias de formulación de un mismo producto en distintas regiones europeas. ¿Vale? Hay productos a veces que varían mucho en composición, llamándoles igual, varían mucho en composición de un país a otro. Y eso está muy relacionado con la calidad dual y todas estas cuestiones que a veces se oyen. Yo aquí no me atrevo a poner grandes ejemplos porque el propio documento que os compartiremos reconoce que esto es muy limitado y que es un escenario poco frecuente, con lo cual casi que os trasladaré el documento y voy a abstenerme de hacer opiniones y valoraciones para no induciros a error, porque os reconozco que en este caso ni la jurisprudencia ni la experiencia que tenemos en cuanto a requerimientos de sanidad cuando va a inspeccionar, en ningún caso hemos visto de momento que esto se mueva de una forma importante, con lo cual tampoco sabemos qué interpreta la autoridad competente en este punto. Y prefiero de momento ser prudente en este contenido. No requieren indicación cuantitativa, sería también una excepción a esta norma, cuando el ingrediente que estamos destacando, por ejemplo, de alguna forma, se utiliza solamente con fines de aromatización. Por ejemplo, si yo vendo pan de ajo, a ver, al final, pan de ajo lo que busco es que tenga sabor a ajo, ¿no? O que tenga aroma a ajo, no que tenga un 5% de ajo, un 2% de ajo o un 1% de ajo, ¿no? Lo mismo pasa con las especias, las finas hierbas y todas estas cuestiones. Al final, si son ingredientes que lo que están dando es un aroma o un sabor, no hace falta poner el porcentaje. Del mismo modo, cuando vendemos mezclas de especias o de hierbas o de setas o de hortalizas o de frutas que están mezcladas sin resaltar ninguna en particular, ¿no? Sin que haya una más presente que otra, sino que más o menos son a partes iguales, ahí tampoco sería necesario indicar los porcentajes relativos de cada uno de ellos. Y tampoco se da este escenario en estas categorías de productos, porque la normativa que regula cada una de estas categorías, extractos de café, productos de cacao, zumos de frutas, confituras, jaleas y mermeladas, ya define unos requisitos mínimos de composición, con lo cual no hace falta informar porque si cumplo la normativa ya estoy cumpliendo los mínimos en cuanto a composición que se contemplan para este tipo de productos. Y luego ya llegamos a la última recomendación que hace, que es, bueno, tampoco requiere indicación cuantitativa cuando ese porcentaje no es determinante para la compra del producto, ¿no? Para la elección de un producto. Y aquí sí que me atrevo ya más a poneros algún ejemplo. Por ejemplo, yo si voy a comprar salsa de soja, si tiene un 95% o un 90% o un 92%, tampoco es decir, la voy a comprar por otros motivos, por el precio, por el sabor, por lo que sea, pero no por la cantidad de soja que tiene, porque ya se entiende que básicamente lo que hay es soja fermentada.
o unos palitos de semillas de amapola, ¿no? Unos palitos de esos que llevan un recubrimiento que yo puedo ver si los veo más o menos densos y me da igual si es un 5 o un 6%. Simplemente no creo que eso sea lo que motiva mi elección de compra. Con lo cual, fijaros que hay un escenario que es bastante claro y otro que es un poco más difuso y donde nos tendremos que mover muchas veces por justificaciones que hagamos en base a la interpretación que nosotros hagamos del requisito de la norma. Y esto evidentemente no aplica ni a edulcorantes, ni a vitaminas, ni a minerales, ni cosas de este tipo, básicamente porque los minerales ya aplica a la tabla nutricional, con lo cual ya estará explicado ahí qué cantidad tenemos. Aquí me ha entrado una pregunta que dice, en un envase en el que hay varios productos, por ejemplo, diferentes frutas, que además se ven porque el envase es transparente, ¿no sería necesaria la lista de ingredientes tampoco? Este es uno de los escenarios que contempla esas excepciones que os decía. Ahora mismo no recuerdo exactamente el redactado, con lo cual lo chequearé, pero en principio la respuesta que te doy ahora es sí, es correcto, ese sería uno de los escenarios, pero lo chequearé y si hubiera algún matiz a hacer, te lo haría por escrito. Luego hay otra pregunta que dice, ¿el marcado con el logo CE en productos de alimentación, en vinos concretamente, se puede usar? Esto queda fuera del reglamento 1169. Estos son otro tipo de marcados que afectan más allá de la alimentación, en los cuales ahora no podría darte una respuesta muy definitiva, con lo cual también buscaré información e intentaré aclararte esta pregunta. Perdonad que me he ido demasiado para adelante. A nivel de alergias o intolerancias. Es otra de las cuestiones que deberíamos indicar en la lista de ingredientes. Sabéis, y esto yo creo que es sobradamente conocido por todos, no voy a alargarme en esto, que hay 14 categorías de alimentos o de ingredientes que son alérgenos de declaración obligada y que la mecánica de lo que está regulado por el reglamento 1169 es la declaración positiva de alérgenos, es decir, lo que contiene el producto de forma consciente, intencionada y por formulación. Eso es lo que está regulado por ley. Todo lo demás, las menciones de sin, bueno, en el caso del gluten sí que hay normativa, pero en el resto no. Pueden haber recomendaciones o pueden haber criterios generales. Y también están un poco en un limbo legal toda la parte del etiquetado precautorio, ¿no? El famosísimo puede contener lo que sea. Una empresa, evidentemente, lo que tiene que hacer es plantearse este árbol de decisión, es decir, ¿el ingrediente contiene por formulación algún alérgeno de este tipo? Sí, pues si la respuesta es sí, hay que resaltarlo en los ingredientes de alguna forma especial. Normalmente la gente lo que hace es ponerlo en negrita, pero podríamos ponerlo en mayúscula, en un color distinto, subrayado, no sé, lo que cada uno le permita su impresora o su etiquetado. Luego, la otra pregunta es, no está presente de forma intencional, pero nos tenemos que hacer la pregunta, ¿podría estar presente de forma accidental? Bien porque viene en una materia prima, bien porque en la fábrica o la línea de producción hay otros alérgenos que también se manipulan y demás. Y aquí lo que hay que hacer es una evaluación del riesgo y decidir qué alérgenos no incluyo porque no hay posibilidad de que se crucen y qué alérgenos incluyo porque sí que hay un cierto riesgo. Yo reconozco que esto es muy complicado hasta que alguien lo decida a partir de qué límite se considera una traza. Si no hay límite, pues el límite es el límite de detección de la técnica analítica que yo utilice, con lo cual puede ser algo muy, muy bajo, con lo cual entiendo que la gente se quiera cubrir las espaldas y ponerlo. Veremos si la normativa avanza en este tipo. Ojo, que no esté regulada no significa que no tenga que ponerse, porque si nos vamos al reglamento de seguridad alimentaria general, al final lo que te está diciendo es que tú pongas productos en el mercado que sean seguros. Y si tú contemplas que hay un cierto riesgo de que tu producto no será seguro para un alérgico al pescado, por ejemplo, aunque no lleve pescado, debes informar de eso, ¿no? Entonces, ahí hay como un ámbito donde sí que todo el mundo entiende que lo tiene que poner, pero no está claro cómo hay que hacer. Luego os explicaré un poco cuál es nuestra opinión, nuestra recomendación sobre este tipo de declaración en la etiqueta. Bien, como os decía, los alérgenos se tienen que indicar con una tipografía distinta. No hay más misterio, es así. En ausencia de lista de ingredientes, por ejemplo, un vino, si tiene algún ingrediente, vuelvo al ejemplo del vino, sulfitos, en la etiqueta se tiene que indicar
contiene sulfitos, ¿vale? Es decir, que vale, no pongas lista de ingredientes, pero si hay algún alérgeno que no queda claro por el nombre del producto que esté presente ahí dentro, indícalo con un contiene X. Y se deberá indicar, se deberá resaltar cada ingrediente que corresponda a una categoría de declaración obligada. Es decir, que si tengo 5 variedades de pescado en una lasaña de pescado, tengo que resaltar en negrita los 5 ingredientes que son categoría, que son de declaración obligada. O sea, no basta con marcar uno solamente, sino que los tengo que marcar todos. Y no es necesario indicar que contienen alérgenos o resaltarlo incluso cuando la denominación del producto ya incluye el alérgeno en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, una harina de trigo, yo no tengo por qué decir contiene trigo. Es evidente que contiene trigo, ¿no? Estás comprando harina de trigo. O lo mismo pasaría con una bebida de soja. Yo no tengo por qué indicar que tiene soja porque ya está claro que lleva soja. En el caso de un atún en escabeche, no sería necesario resaltar, por ejemplo, atún como ingrediente, como alérgeno, porque ya queda claro. Que no sea obligatorio no significa que no se haga. Yo creo que muchas empresas, por precaución, lo están resaltando. No es incorrecto, es decir, no estáis incumpliendo normativa. Si lo resaltáis, simplemente deciros que el reglamento contempla este escenario donde no sea necesario. Ahora, si el escabeche lleva sulfitos, ahí sí, porque no queda, yo como consumidor no tengo por qué saber si el escabeche lleva sulfitos, con lo cual debería en la lista de ingredientes indicarlos y resaltarlos. En cuanto al etiquetado precautorio, pues lo que os decía, que hasta que la Comisión Europea no establezca medidas claras de cómo debe hacerse, lo único que tenemos son recomendaciones generales. También os adjuntaremos una guía de etiquetados precautorios, donde lo que pedimos, el sector lo que pide es, primero, que sea claro, es decir, que todos utilicemos la misma frase, porque si no, el consumidor no va a entender nada, y entendemos que la frase más conveniente es puede contener y ya está. Es la más conveniente porque es la más clara, es la más fácil de traducir y es muy directa. Muchos ponen, puede contener trazas de. Bueno, no es, sigue siendo comprensible, pero tiene un problema y es, ¿qué es una traza? No está definido legalmente qué es una traza, con lo cual ahí ya podríamos empezar a discutir, ¿no?, de si hay cierta cantidad o no. Otro, que no sea engañoso, es decir, que esté hecho en base a una evaluación del riesgo que haga la empresa. Y os reconozco nuevamente que sin tener unos límites claros a partir de los cuales entender que no hay riesgo, pues hacer una evaluación del riesgo es algo bastante complejo, ¿eh? Pero casi que lo enfoquéis en base a los espacios que tenéis separados, en base a las actividades de vuestros proveedores, si entendéis que hay un cierto riesgo de contaminación cruzada en su actividad, pues tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Y esta frase tiene que estar cerca de la lista de ingredientes. Normalmente se pone justo a continuación, debajo de los ingredientes, se pone la frase de puede contener lo que sea. Vale. En el caso, como os decía, cuando vayamos a resaltar un ingrediente, ¿qué debo resaltar? ¿El ingrediente o el nombre de la categoría del ingrediente? La normativa lo que establece es claro, tenemos que resaltar el nombre del ingrediente. Bacalao, ostras, almendras, trigo, el ingrediente en cuestión, no la categoría. Si hubiera alguna duda, es decir, si entendemos que puede generar dudas el nombre del ingrediente, yo puedo poner entre paréntesis, si quiero, la categoría a la que corresponde. Es decir, os lo explico. El otro día nos pasó con un producto, el ajonjolí. El ajonjolí es, bueno, sésamo o equivale a sésamo y se considera que forma parte de esa categoría de alérgenos de declaración obligada. Claro, un consumidor medio a lo mejor el ajonjolí lo ve marcado en negrita, pero dice, tampoco sé muy bien qué es decir, no sé si es sésamo, si son frutos de cáscara, si está un marisco así de nombre raro. Entonces, en esos casos puede ser una buena praxis poner entre paréntesis el nombre del alérgeno de la categoría en cuestión. Lo mismo pasa con los cereales. Cuando yo resalto el alérgeno en los ingredientes, lo que tengo que resaltar es el nombre del cereal, no el estado físico, ¿no? Harina de trigo. Harina puede ser de trigo, de arroz, de pescado o de lo que sea, o de sésamo. Lo que tengo que resaltar es trigo, es avena, es así como debo resaltar. Si lo que estoy añadiendo como ingrediente es gluten, es decir, yo estoy cogiendo gluten, un extracto de gluten, y lo estoy añadiendo, yo sé, como espesante, por ejemplo, en un alimento, debo indicar que el ingrediente que estoy añadiendo es gluten y indicar de qué cereal proviene. Si viene del trigo, pues lo puedo indicar entre paréntesis o poner gluten de trigo o os pongo aquí ejemplos o opciones que podríais utilizar.
Lo mismo pasa con las proteínas vegetales hidrolizadas. Si yo añado proteínas vegetales hidrolizadas como ingrediente, debo indicar, en el caso de que venga de un cereal, pues si viene de trigo y marcarlo en negrita, o de cebada, o de avena, o de lo que queráis. Y aquí tenemos algunas fotos de cuestiones que hemos ido hablando hasta ahora. Por ejemplo, creo que todos reconocéis este producto, por la forma, sobre todo el envase y los colores. Fijaros que la denominación es preparado alimenticio al cacao. Y esto sí que está regulado por ley. Y en los ingredientes, pues marca los alérgenos, la cebada, él puede contener leche, etcétera. En este caso es una etiqueta de vinos, donde contiene sulfitos, como os decía al principio. Aquí tenemos una etiqueta donde es un bonito del norte en aceite de oliva. Y fijaros que bonito del norte no lo resalta, porque ya queda claro la denominación del producto que está ahí. Aceite de oliva no os indica el porcentaje, ¿vale? Porque figura la denominación del producto. Aquí también informan del porcentaje de bonito del norte. No sería obligatorio en este caso, pero bueno, es una medida voluntaria que han tomado y me parece razonable. Y sal. La sal no indica nada porque no aparece en ningún sitio. Además, la sal forma parte también de la tabla nutricional, con lo cual ya tienes la información ahí. Y aquí tenemos un pan de molde multicereales, donde, fijaros que aquí tenemos incluso lo que os decía antes, ¿no? Harina de malta tostada. El fabricante, por precaución, dice, bueno, la gente sabe lo que es la malta tostada y te pone harina, esto es harina de cebada y te lo marco en negrita para aclarar este concepto, ¿vale? Bueno, pues son cuestiones o ejemplos de algunos requisitos que hemos visto hasta ahora. Bien, no han entrado más preguntas, yo sigo. Si entra alguna más, la iremos respondiendo. Dejamos ya al lado los ingredientes, al menos de momento, ¿vale? Luego volveremos sobre esta cuestión de hablar específicamente de algún ingrediente, pero vamos a hablar ahora del origen del producto, ¿no? De la indicación de origen del producto, que además es una cuestión que cada vez más, y creo que el Eurobarómetro que se publicó en abril de este año, al menos en el promedio europeo, el origen es una de la principal cuestión o motivación o factor de importancia a la hora de hacer la compra por parte de los encuestados, con lo cual sospechar que esto va a ir avanzando a nivel normativo de cara a futuro. En España no era el origen, era el precio, era el primer motivo y el origen estaba bastante más abajo. ¿Qué sectores? Aquí puede haber dos circunstancias. Una, que el producto en cuestión esté obligado a indicar el origen porque la normativa vertical de ese sector así lo establece, o no está obligado a indicar origen, pero se da algún escenario que se contempla el Reglamento de Información al Consumidor donde sí que te puede obligar a indicar determinados orígenes. Os explico. Carne fresca de cerdo, de ovino, de caprino, de aves de corral, de vacuno. Todos estos sectores, en su regulación sectorial, obligan a indicar el origen, pero no solamente el origen. ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde ha sido criado? ¿Dónde ha sido sacrificado? Incluso la carne de vacuno, que esto ya viene de la crisis de las vacas locas, el registro del matadero, el número de identificación del animal. Es decir, hay una trazabilidad muy sólida y muy exigente a origen y hay que indicarlo en la etiqueta. En frutas y hortalizas también es mucho más simple, sino que te dicen, bueno, país o región de producción. Tú tienes que indicar ese origen en la etiqueta. En el caso de productos del mar, pues 3/4 de lo mismo. Tienes que indicar la zona FAO donde ha sido pescado ese animal o el país de origen si viene de la acuicultura o de aguas continentales o de cosas de este tipo. La miel está obligada a indicar el país de origen. Lo que pasa es que aquí hay una cierta polémica en las mezclas, porque la normativa lo que te permite es hacer una frase tan genérica como origen, países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, que es decir, esto es lo mismo que decir el origen es el mundo entero, entonces concretas bastante poco. Es posible que haya cambios en este sentido en el futuro. El aceite de oliva virgen y el virgen extra deben indicar también el país de origen. Esto habría que decir sobre los italianos, creo que nos compran mucho aceite que etiquetan como origen Italia y esto es una de las cuestiones también polémicas en el sector.
El vino también debe indicar el país de origen y más recientemente, este año entró en vigor el 22 de enero, la indicación de la leche y de los productos lácteos que están hechos básicamente a partir de leche, solamente en el mercado español indicar el origen. Luego, porque es novedoso, he incluido una diapositiva específica de esta cuestión. Está en estudio la indicación del origen de la carne cuando es el ingrediente primario de un producto. Esto de momento veremos cómo acaba, pero hay un grupo de trabajo en la comisión que está estudiando este tema para ver si se legisla o no en este sentido. Y vamos al artículo 26 del Reglamento de Información al Consumidor. Si mi producto no está afectado por ninguna de estas cuestiones, hay un escenario que me obligaría a indicar el país de origen y es, otra vez, volvemos al terreno de la subjetividad, cuando pueda inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o lugar de procedencia real. Me explico. Si una empresa francesa hace preparados de paella, hombre, yo como consumidor, si compro un preparado de paella, igual lo ubico, ¿no? Lo sitúo muy vinculado a un territorio concreto, ¿no? A una marca España, incluso a una zona geográfica concreta, ¿no? Que sería la zona del Levante y demás. Bueno, podría ser un escenario en el que el fabricante francés tuviera que decir origen Francia, ¿no? Para ser claro en ese sentido. Pero fijaros que es un ejemplo que probablemente le podríais dar la vuelta y argumentármelo de otra manera, con lo cual entramos otra vez en el escenario de interpretación. Esta es una infografía que sacamos de la Interprofesional Láctea que básicamente intenta resumir este nuevo Real Decreto que regula el origen de la leche. Básicamente tenemos que indicar el país de ordeño y el país de transformación de esa leche. Si es el mismo, nos podemos limitar a indicarlo como origen de la leche. Y aquí entramos en la parte más polémica, digamos, ¿no? Que es, bueno, si el origen es España, debes indicarlo sí o sí. Si el origen es un Estado miembro o algunos Estados miembros, puedes, o países incluso terceros, tú puedes indicar ese origen concreto, ¿no? Origen Portugal o origen Marruecos, o te puedes limitar a decir que el origen es la Unión Europea, es fuera de la Unión Europea o es una mezcla de dentro y fuera, ¿vale? Sería un criterio parecido al que se aplica a la miel. Y eso solo aplica a productos fabricados y comercializados en España. No aplica a un producto fabricado en España y vendido fuera, ni a un producto fabricado fuera y vendido en España. Bueno, aquí hay una diferencia en cuanto a los requisitos de etiquetado, pero esto es una medida de poner en valor el producto nacional, con lo cual está a medio camino entre la protección de un mercado y la información al consumidor. Y aquí están los productos de lo que se aplica esta norma. La leche, tanto digamos, la líquida, digamos, como la concentrada, los sueros, lácteos, mantequillas, yogures, lactosueros, quesos, etcétera, ¿no? Estos productos que básicamente son leche, transformada o no, pero básicamente son leche. Y aquí hay otra cuestión, que además esto entra en vigor en abril de este año. Aquí sí que ya dan algún ejemplo más, aunque también hay situaciones que son interpretables, que es mencionar el origen del ingrediente principal o primario cuando esto es distinto al origen del producto. Yo la primera vez que me leí esto me lo tuve que releer 3 veces para realmente entender de qué estábamos hablando. Imaginar, yo estoy vendiendo, vuelvo al ejemplo de antes, un preparado de paella, ¿vale? Que lleva su arroz vaporizado, lleva sus concentrados de caldo, sus ingredientes por separado para que yo lo prepare. Pero en este caso la empresa es valenciana, es decir, que, oye, el origen es el que toca. Pero resulta que el arroz que estoy comprando no es origen España, es origen Vietnam, es origen China, es origen el que se os ocurra. Si este producto se vende como producto fabricado en España, ¿no? Incluso con el logo, ¿no? El sello este de marca España, además, es decir, si yo publicito de alguna manera que este producto tiene un origen concreto, si el ingrediente primario tiene un origen distinto, debería indicarlo en la etiqueta. Y debería indicarlo mediante alguna de estas referencias, ¿no? Si el ingrediente es de la Unión Europea, de fuera de la Unión Europea o de dentro y fuera, si viene de un Estado miembro concreto, de un tercer país concreto, ¿no? En este caso debería decir, en el caso que os ponía podría decir origen Vietnam, origen China o origen fuera de la Unión Europea, ¿vale? Al lado del ingrediente, entre paréntesis, o una frase, perdonar, a continuación de los ingredientes, como ahora veremos, debería indicarlo. O indicando
zonas de pesca, zonas de regiones, países de origen o lugares de procedencia que venga ese ingrediente. Es decir, aquí la frase sería, y lo contempla la normativa, dice, el ingrediente primario, y entre paréntesis, el arroz, no es originario del país de origen o lugar de procedencia del alimento. O cualquier frase que se le parezca o sea equivalente o exprese lo mismo. Lo podremos sustituir por eso. ¿Y cómo debe hacerse? Pues el tamaño de la letra que utilicemos en esta frase tiene que cumplir el mínimo legal, esos 1,2 milímetros o ese 0,9. Se indicará con palabras, con una frase escrita, no con banderas ni con historias de este tipo, y como mínimo tendrá el 75% de la altura de la letra donde se indica el país de origen en el etiquetado. Por ejemplo, cuando os decía yo que el preparador de paella que os decía, que pone producto de España, pues la frase donde yo digo que el ingrediente primario tiene un origen distinto al indicado, primera condición, tiene que cumplir el tamaño mínimo de letra. Segunda condición, tiene que ser como mínimo el 75% de la altura de la frase producto de España. Esto se hace para que sea visible, que no sea una frase que queda escondida ahí en un sitio donde no se ve. Y esto se aplica a partir del 1 de abril de 2020. En este caso, os adjuntaremos también un documento donde se interpreta, se dan ejemplos y recomendaciones sobre cómo hacerlo. En este caso es normativa, es un reglamento, no es un documento de recomendaciones, sino que es una legislación de aplicación directa. Bien, han entrado algunas preguntas que en cuanto a aditivos, además la pregunta es extensa y sí que os digo que la normativa de aditivos requiere revisarla a fondo para responder. Lo siento no poder concretarte respuesta, pero te la daré por escrito. En cuanto a la cantidad neta, esto aquí no ha habido mucha diferencia. Es decir, la cantidad neta se expresa por litros, centilitros o mililitros cuando es un líquido, gramos o kilogramos cuando es un sólido. De forma general. A tener en cuenta que se entiende cantidad neta como la cantidad nominal, la cantidad mínima, la cantidad media. Al final hay gente que a veces nos pregunta, oye, pero es que yo, claro, mi producto, pues oye, son unas muslitos de pollo, o ¿no? que depende del tamaño del animal, pues yo pondré ahí 3 muslos que pesarán pues entre un rango de entre X y Y, ¿no? Más o menos. ¿Qué hago? Hombre, nuestra recomendación es que si hay variabilidad en el peso, os vayáis a la cantidad mínima, que nadie se quejará por exceso, en todo caso la gente se quejará por defecto y ahí cumplirías. O la cantidad media, pero ojo, teniendo en cuenta que hay una norma que no es exclusiva de alimentación, que es la norma de contenido efectivo, que regula unos márgenes de tolerancia y unos errores máximos permitidos en el peso real respecto a lo indicado. Si yo lo que estoy vendiendo son packs de productos que se consumen de forma individual, pero se comercializan en pack, por ejemplo, un pack de 8 yogures, yo puedo indicar 8 por 125 gramos, es decir, el número de unidades por la cantidad neta de cada uno de ellos. O también, si lo que estoy vendiendo, por ejemplo, es una caja donde hay 10 barritas de cereales de estas, ¿no? Para cuando vas de excursión o vas al gimnasio, ¿no? De comer un tentempié, donde hay 10 unidades que pesan 100 gramos, pues yo puedo indicar que la cantidad neta es 1 kilo, donde hay 10 unidades. Esto también se puede contemplar así. No será obligatorio incluir cantidad neta en productos que tengan pérdidas considerables de volumen por efecto de, por ejemplo, la desecación ambiental. Por ejemplo, embutidos secos fermentados. Ojo, los que van loncheados y envasados al vacío sí, porque allí no se desecan. Envasado al vacío ya hay una protección contra la desecación. Me refiero más a estos embutidos que a lo mejor llevan un envoltorio plástico, ¿no? Pero que son piezas enteras. Esto con el paso del tiempo pierden agua, se secan, porque forma parte del proceso de fermentado y evidentemente pierden peso también, con lo cual ahí estaríamos exentos de llevar. En productos que la cantidad neta es inferior a 5 gramos o 5 mililitros, tampoco sería necesario indicarlo, o en aquellos casos en que se venden por unidades. Cuidado con este tema, ¿vale? Porque sí que la normativa a nivel de información al consumidor contempla el escenario de que se vendan por unidades, pero luego cuando lo trasladas a la realidad, y sobre todo esto pasa en mostradores muchas veces de pescadería, por ejemplo, ¿no? Que venden ostras a precio unitario, porque te da igual si es grande o pequeña, te la van a cobrar igual. Ya hemos visto que se están levantando actas donde dicen, muy bien, a mí me parece muy bien que tú cobres por unidad, pero debes informar del
precio por kilo, con lo cual ya de qué me sirve vender por unidades si el precio por kilo lo tengo que indicar y ese precio puede ser variable o ese peso puede ser variable. El ejemplo más claro que yo tengo con el que me siento más cómodo en este caso sería con el tema de los huevos. Aquí está claro, pero porque hay se establece una categoría, unos calibres. Entonces te dicen, no, tú vas a comprar, da igual lo que pese el huevo. Hay unos calibres que te dicen si es talla L, XL, M, y yo lo que te vendo es una docena, media docena. El peso puede variar. Ese es un escenario muy claro. En caso de productos de panadería y demás, también, es decir, yo te vendo una barra de cuarto, te vendo un croissant, te vendo una napolitana, aunque la gente pone normalmente en el etiquetado el peso variable, ¿no? Te lo pesan cuando lo etiquetan y te lo especifican. Entonces, aquí hay un tema que entre consumo e información al consumidor pueden haber conflictos. En vuestro caso, yo creo que la mayoría de vosotros vendéis productos, por la lista que he visto de inscritos, vendéis productos envasados que tienen una cantidad neta, que no entran en esta, no se venden por unidades, sino que se venden de esta manera, con lo cual entiendo que no estáis afectados por este escenario. Importante, cuando un producto lo vendemos con líquido de cobertura o líquido de gobierno, por ejemplo, pues unas aceitunas sin hueso, ¿no? Que llevan un líquido, llevan salmuera para conservarlos mejor, se indicará, será la doble indicación. Cantidad neta, todo lo que hay dentro, líquido incluido, peso neto escurrido, lo que quedaría una vez elimino el líquido. Evidentemente, se entiende que es un líquido que no se consume como tal. ¿Vale? Si está, a veces es productos que llevan aceite, ¿no? Para protegerlo, pero ese aceite no lo separas cuando lo consumes, ¿no? Entonces no estarías afectado por esta doble, porque el aceite forma parte del ingrediente del producto. En el caso de productos glaseados, para los que no lo sepáis, el glaseo es una cobertura de hielo que se aplica a los productos congelados y que los protege de la desecación por frío. En ese caso no es necesario hacer la doble indicación, sino que nos quedamos directamente con el peso declarado una vez hemos retirado el hielo. Una vez se ha descongelado, ¿qué pesa ahí dentro? Que es la cantidad neta, es el peso, básicamente es el peso escurrido del producto. A ver. En cuanto al modo de empleo, poco misterio. Es decir, aquí estamos hablando de instrucciones de preparación. ¿Vale? Aquí sí que se utilizan muchos dibujitos y demás, pero fijaros que siempre se acompañan de texto. Esto se debe incluir si es necesario para hacer un buen uso del producto. Perdonad porque veo que son la una, queda muy poquito, ¿eh? No me alargaré mucho, pero sí que igual 5 minutillos sí que me voy de tiempo. Perdonad que me he enrollado más de la cuenta en alguna parte. Fecha de duración mínima y fecha de caducidad, poco misterio tampoco. Es decir, aquí la fecha de caducidad pues es la fecha a partir de la cual no se puede consumir el producto por una cuestión de seguridad. Y aquí debemos indicar el día y el mes seguro y si queremos el año. E indicarlo con fecha de caducidad y debe estar impresa en cada porción individual que vendamos. En el caso del ejemplo de los yogures que os daba antes es relevante también. Fijaros que la fecha de caducidad está en cada unidad. No en el cartón también, pero luego está impresa también en cada unidad. En el caso del consumir preferentemente antes de, que sería el consumo preferente, aquí el reglamento nos da opción a indicar día y mes cuando la vida es inferior a 3 meses, el mes y el año cuando estamos entre 3 y 18 meses, o directamente indicar solamente el año, es fin de 2020, cuando la vida es superior a 18 meses. Aquí se entiende que no hay un problema de seguridad, lo que hay es un tema de calidad sensorial, organoléptica, ¿vale? Con lo cual, tú como fabricante le dices, mira, yo te garantizo las propiedades hasta esta fecha. A partir de aquí, pues si está más seco, está más reblandecido o tiene algún sabor fruto de alguna oxidación y demás, yo no te puedo garantizar que se mantengan perfectamente las condiciones. Luego tenemos la caducidad secundaria, que deberemos indicar si es necesaria para proteger al consumidor de una intoxicación, por ejemplo. Es decir, muchas veces, una vez abiertos, sobre todo pasa en productos esterilizados, que tienen vidas muy largas, pero vidas muy largas mientras no abras el envase. El día que abras el envase, eso ya, ¿no? pierde esa capacidad de asepsia y entonces te dicen consumir en 48 horas. Bueno, pues eso que se pone en las instrucciones de uso es la vida útil secundaria
del producto. Fecha de congelación solo aplica a carnes, productos cárnicos y pescados que se venden congelados, ¿no? Y ahí deberíamos indicar esa fecha de congelación. No afecta si yo utilizo materias primas congeladas para un producto que no vendo congelado. Ahí eso no afecta, ¿eh? Afecta pues, a un chuletón congelado, a un entregal congelado o a un filete de merluza congelado. Debo indicar la fecha de congelación, aparte de la de consumo preferente. Bien, y ya para terminar, en cuanto a la venta a distancia. Básicamente la normativa lo que dice es que da igual la modalidad de compra que haga un consumidor, tiene que tener acceso a toda la información, o al menos a la información estática, ahora os diré qué significa eso, pero tiene que tener acceso a la misma información, compre online o compre físicamente en la tienda. ¿En qué se traduce eso? En que prácticamente todos los atributos obligatorios van a tener que estar presentes en la web de venta. No todos. La fecha de caducidad, por ejemplo, no va a estar presente porque dependerá de la unidad que terminen mandándome a mi casa cuando la haya comprado. Entonces, yo ahí no puedo predecir qué fecha de caducidad vas a tener porque además hay infinitas. En ese caso no es necesario. También es muy discutible, por ejemplo, en el caso del origen, cuando los orígenes pueden ser muy diversos, ¿vale? Ahí hay una discusión de si tendrían que especificarse todos los posibles orígenes o dejarlo en blanco y, en todo caso, el consumidor cuando lo reciba en casa ya lo verá la etiqueta qué origen tiene. Yo, si los orígenes son acotados, es decir, puede ser 2, 3, 4 países, yo lo pondría, ¿eh? Posibles orígenes según época del año, los posibles países. Si depende del mercado, puede ser cualquier origen mundial, pues entonces ahí ya me curaría más en salud. Bien, esto evidentemente es un reto para fabricantes y dueños de páginas web de intercambiar información. En este caso, no sé si sois todos usuarios o no, que sepáis que en AECOC hay una plataforma, hay un servicio que se llama AECOC Media, que nació específicamente para esta cuestión. Nació para compartir información entre fabricantes y distribuidores o dueños de páginas web para que la información tú la tengas en un sitio y sirva para Carrefour, para Amazon, para quien sea, ¿no? Y que no tengas que enviarle la información uno a uno cada vez que haces un cambio. Si entráis en la web de AECOC seguro que encontraréis información de este servicio. En el caso de productos sin envasar, que básicamente son los que afectan a colectividades, bares, cafeterías, comedores escolares, hospitales, etcétera. Los que se venden, digamos, o se suministran a estos agentes, ¿no? a la restauración. Aquellos comercios que venden en un mostrador sin envasar, un mostrador de platos preparados, un mostrador de charcutería, un mostrador de pesca, por ejemplo. O aquellos establecimientos que envasan, supermercados, por ejemplo, que envasan productos dentro del supermercado y los ponen a disposición en el libre servicio a los consumidores solamente para venderlos en su punto de venta, no en otros puntos de venta, ¿vale? Todos estos escenarios están regulados por el Real Decreto 126 del 2015, que básicamente traslada las exigencias del 1169 al marco normativo nacional para aquellos productos que se elaboran y consumen dentro del país, porque evidentemente cuando tú exportas a Francia es difícil que el producto vaya sin envasar, y de alguna manera. Es decir, estos son actividades muy locales, ¿no? de consumo ahí mismo o muy inmediato. Por eso los Estados miembros pueden legislar de forma complementaria en ese sentido. Y básicamente el resumen lo que dice es: los productos servidos en colectividades, bares, restaurantes, etcétera. El único atributo obligatorio que tienen que indicar son los alérgenos. Y ojo, hay dos categorías de alérgenos, frutos de cáscara y cereales que contienen gluten, que no basta con indicar la categoría. Es decir, no basta con indicar tiene cereales que tienen gluten, sino tienes que indicar exactamente el ingrediente que tienen. Si es el trigo, si es la avellana, la almendra o el centeno. Porque hay gente que es alérgica a una cosa y no a la otra. Entonces, y ahora en esto sanidad está empezando a apretar bastante fuerte, ¿eh? A los operadores de restauración les exige que en estas dos categorías concretas lleguen al subalérgeno en cuestión. Si yo tengo en un mostrador un producto sin envasar, bueno, pues a través de un cartelito, de un portaprecios, de un dossier expuesto ahí al lado, lo que queráis, deberé indicar pues, la denominación del alimento, los alérgenos que contiene,
el porcentaje de determinados ingredientes. Por ejemplo, si tengo un mostrador de platos preparados y tengo lasaña de verduras, pues deberé poner en un cartelito al lado o en un póster en la pared, donde quiera, pues que la lasaña de verduras tiene estos alérgenos y tiene tanto por ciento de verduras. Si es una bebida alcohólica o un producto con graduación alcohólica, también hay que mostrarlo. Y si el producto está afectado por requisitos específicos, entiéndase carnes, pescados, fruta y verdura que están en un mostrador expuestos, también esos requisitos. En el caso de la carne de vacuno, pues el número de identificación DIP, el país de nacimiento, el país de sacrificio, el país de engorde, dónde ha sido sacrificado, en qué matadero, etcétera, la sala de despiece, etcétera. Toda esa información tiene que estar también expuesta. Y en el caso de que el establecimiento envase esos productos, ¿no?, los corte, lonche, jamón, y lo envase en un sobrecito al vacío y lo ponga en el mural, le aplican todos los requisitos de información al consumidor, salvo la información nutricional. En ese caso no es necesario que la pongan, pero sí el resto de atributos. Y como os digo, esta información en esta modalidad de venta, ¿no?, donde tenemos, pues, por ejemplo, una zona de libre servicio en panadería, pues esto es un ejemplo. Pues ponemos un cartelito aquí debajo con todos los ingredientes, los alérgenos, los porcentajes y demás. Y así informamos al consumidor de la composición. Bien, como os decía, ¿cómo os podemos ayudar? Os podemos ayudar de muchas maneras. De entrada, cualquier duda que ha quedado alguna por responder, y os pido disculpas, porque al ser el primero del año igual vengo un poco más, me tomo rollo y se me ha ido un poco el tiempo. Os daré respuesta por escrito para que no quede ninguna duda sin resolver. Simplemente recordaros que os recomiendo que entréis en la web para que veáis todas las actividades que tenemos para ayudar a nuestros socios a interpretar la normativa y a aplicar unas buenas medidas. Y simplemente sí deciros que os adjuntaremos, porque esto es una novedad, que además convocaremos cursos más adelante en formato webinar y os informaremos a todos los que habéis pasado por estas sesiones. Recibiréis un aviso cuando demos de alta este nuevo webinar, que creo que será en el mes de marzo aproximadamente, donde hablaremos de la información voluntaria a poner en la etiqueta. Léase producto ecológico, de proximidad, casero, sin gluten, sin lactosa y demás. Hemos hecho un libro blanco donde hacemos una foto del marco legal sobre cada uno de ellos, si están regulados o no están regulados de forma directa, con unos requisitos de uso, unas recomendaciones de qué significa un producto, ¿no? Intentar aplicar una buena transparencia cuando deberíamos ser prudentes a la hora de poner determinados adjetivos y qué damos a entender con esos adjetivos. Esto lo que persigue es un poco el cumplimiento de los requisitos previos de información leal y transparente que define el reglamento 369. Ahí dentro incluiremos no solamente este tipo de claims, sino todas las declaraciones de propiedades nutricionales, por ejemplo, rico en fibra o bajo en grasa. También haremos un repaso de qué requisitos regulan estas menciones y también incluiremos ahí, cuando se publique la norma, a ver si sale algún día ya, pues todo el tema del Nutri-Score, por ejemplo, que también será voluntario y que creo que a todos os interesa, ¿no? Por las consultas que nos llegan es un tema de bastante interés. Como estamos a la expectativa de que se publique la norma española de Nutri-Score, pues cuando salga generaremos este contenido formativo y os informaremos para que podáis asistir a los webinars sin coste como estas sesiones. Me despido de vosotros hasta la semana que viene, que tengáis un buen fin de semana y aquellos que estéis inscritos en la segunda parte del webinar nos vemos el viernes y los que no, os recomiendo que os inscribáis y nos veamos el viernes. Un saludo a todos y hasta luego.